¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@núcleo180.com o visita nuestras redes sociales @Radio Núcleo 180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Desde Andalucía, saludos a Radio Núcleo 180. ¡Olé! Saudações do Brasil para a Rádio Núcleo 180. Uzbekistan'dan Radio Núcleo 180'ya Kata Saloma etames. From California, hello and greetings to Radio Núcleo 180. Sean todos bienvenidos a este programa. Con paz en armonía. Un espacio de apoyo emocional y acompañamiento espiritual con la pastora Irene Medina. Aquí, en Radio Núcleo 180. Comenzamos. Hola, buenos días, Dios les bendiga. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes en su programa, Con Paz en Armonía. Estamos muy felices de poder abrir esta programación para decirte que Dios tiene cosas preparadas para nosotros. Queremos bendecir tu vida y pedirte que compartas el programa porque lo que vamos a ver hoy es algo muy, muy interesante. Dios te bendiga. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sean bienvenidos. Este es un programa maravilloso que el Señor ha puesto en nuestros corazones para que podamos compartir contigo y que tú puedas compartir con otros y que muchos sean y seamos bendecidos, perdón. Y bueno, le damos la bienvenida allá a cabina. Gracias por apoyarnos, gracias por estar aquí. Y bueno, Edith sigue trabajando. Ella va a estar, como la semana pasada dijo La Paz, va a estar trabajando enero y parte de febrero, entonces no la vamos a tener con nosotros, pero bueno, ella de todos modos colabora. Agradecemos mucho su presencia, comparte el programa, es un programa muy interesante, lo titulamos Diagnósticos Mentales, Trivial o Real, Moda versus Salud. Entonces, está muy interesante. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? ¿Por qué lo estamos manejando así? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de esto que a veces decimos sin pensar, sin darnos cuenta sobre todo, porque lo hablamos y luego usamos los nombres de las enfermedades mentales para describir situaciones cotidianas. Es muy interesante escuchar a las personas decir: estoy deprimido y solo porque tuviste un mal día, ¿sí? Eso es muy cotidiano ya el día de hoy. Ay, tengo ansiedad, solamente porque algo no te salió bien y entonces entraste en cierto pánico, o porque tienes miedo de algo que va a suceder y que ni siquiera sabes si lo vas a hacer bien o no. Y ya estamos diciendo que tengo ansiedad. Ay, es que soy bipolar porque cambié de opinión. Perdón, no te puse atención, ¿sí? Y tengo déficit de atención. Y todo esto sin tener un diagnóstico real. A veces estas cosas van siendo parte de nuestra vida.
Y a esto se le nombra vulgarización de la salud mental. No es mala la intención, pero sí tiene consecuencias. Y como porque la palabra nos habla acerca de que lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, lo estamos declarando. Me recuerdo mucho en alguna predicación de hace muchos años, el pastor decía que hay ángeles a nuestro alrededor y que si dicen, ay, es que tengo ansiedad, a ver, anotado, Cecilia tiene ansiedad, vayan ahí arriba y anoten que Cecilia tiene ansiedad. Y entonces nosotros declaramos con nuestra boca las cosas que están sucediendo. Entonces estamos haciendo de la situación de trastornos mentales, de la salud mental, algo cotidiano. Y entonces a eso, como les acabo de decir, se llama vulgarizar la salud mental. Entonces, vamos a hablar de esto en este programa y va a ser muy, muy interesante porque pues todo, hoy ya en este tiempo, todo es ansiedad, todo es TOC o algún otro trastorno como autismo también, y entonces nada lo es en serio. Para poder poder decir que tienes un trastorno o que tienes ansiedad o que tienes TOC o que tienes autismo, que tienes Asperger, o sea, cualquier cosa de estas necesitas tener un diagnóstico. Eso es muy, muy importante. Y hoy vamos a descubrir por qué esto importa más de lo que creemos. Ciertamente se confunden los rasgos con los trastornos y es importante aclarar esto porque es muy, muy fácil para la gente haber escuchado algún tema, alguna conferencia, he escuchado a algún psicólogo, algún médico mencionar algo y desde ahí viene la problemática de pensar que como ya escuchó algo que tiene que ver con algún trastorno, pues la persona se lo adjudica inmediatamente o se lo adjudica a sus hijos o se lo adjudica a la gente que tiene alrededor. Así es que mi jefe es bipolar. Bueno, si tú no haces tu trabajo y tú no estás atendiendo las responsabilidades que te dan, pues es obvio que vas a tener un jefe molesto, un jefe incómodo. Y eso no tiene nada que ver con que tú pienses que él tenga algún trastorno como la bipolaridad. Ahora, no todo rasgo personal es un trastorno mental. No todo rasgo personal es un trastorno mental. Y esto es importante que lo definamos. No quiere decir que si te gusta el orden tengas el trastorno obsesivo compulsivo de la limpieza, ¿verdad? Así es. Tampoco quiere decir si te encuentras distraído que tengas déficit de atención o que si estás triste pues ya estás con una depresión grave. Ahora, es muy importante entender que un trastorno mental definido tiene los criterios clínicos, tiene afectación en nuestra vida diaria, provoca un malestar significativo y necesita esa evaluación profesional. Si no tenemos, cuando menos, estos 4 criterios, no nos vamos a poder pensar que efectivamente nosotros o alguien más tiene un trastorno mental. Ahora, cuando nosotros usamos diagnósticos como si fueran palabras comunes, cotidianas, palabras callejeras, le quitamos peso
al sufrimiento real de quienes sí lo viven. Así es. ¿Por qué? Porque jugamos con el lenguaje y decir, es que estoy deprimido, y en realidad estás triste porque pasó alguna situación incómoda, pero la persona que verdaderamente tiene depresión, esa persona sí está sufriendo un trastorno severo, está sufriendo algo fuerte. Y jugar con esas palabras como si fueran cualquier cosa es minimizar el dolor de las personas que sí están sufriendo esos padecimientos. Ahora, la Biblia nos invita a examinarnos con honestidad. Y dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Fíjate, lo voy a volver a leer. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. No todo necesita una etiqueta, aunque sí, siempre será importante el discernimiento y la responsabilidad. ¿Por qué? Porque etiquetar a las personas o etiquetar todo lo que nos pasa, de alguna manera va a traernos dificultades. Por ejemplo, si alguien se atreve a decirle a otra persona, estás loco o estás desequilibrada o eres una, ¿cómo se le podría decir? Usando alguno de estos trastornos, eres una depresiva, eres una persona que eres un bipolar, eso es etiquetar, sobre todo cuando la persona nunca ha sido diagnosticada. Si nosotros nos atrevemos a usar estas etiquetas y diagnósticos como si fueran apodos, vamos a levantar muros que nos van a separar de la gente, nos van a separar de las personas. En la psicología, las palabras construyen realidades, pero cuando ocupamos etiquetas simplistas, entonces dejamos de ver a la persona y solo vemos el problema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Un diagnóstico explica, voy a volver a repetir eso, un diagnóstico explica, pero no justifica todo. La salud mental implica conciencia, tratamiento, acompañamiento, responsabilidad progresiva. ¿Por qué? Porque un diagnóstico nos explica más o menos qué es lo que la persona está pasando o lo que le está sucediendo. Pero para que nosotros podamos utilizar esa palabra de diagnóstico con toda la responsabilidad, tenemos que ser conscientes de que no es un juego y que no podemos estar etiquetando a la gente así nada más porque sí. O sabe, Paz, a veces lo usa la gente para justificarse. Usted ahorita decía que un diagnóstico explica, pero no justifica todo. Uh-huh. Hay muchas personas que dicen, bueno, es que yo tengo TDAH y entonces tú tienes que aguantarme porque yo siempre estoy en otra cosa y porque tengo TDAH, ¿no? Y yo digo, a ver, estás diagnosticándote tú y estás justificando el que no pones atención a las cosas porque realmente tienes TDAH o porque realmente no te importa lo que está sucediendo en ese momento y por eso te distraes con algo. Uh-huh. Y entonces se justifican sin tener un diagnóstico, sin haber ido al médico, sin haber ido al psicólogo, sin haber ido al terapeuta, sin haber ido al psiquiatra, ¿sí? Y entonces se dicen que tienen TDAH. Mi pregunta aquí sería,
si tú dices que tienes algún trastorno como ansiedad, depresión, TDAH, TOC, ¿ya fuiste con un profesional para que te evalúe y diga que efectivamente lo tienes y entonces puedas buscar tratarlo y no justificar, ¿sí?, tus conductas? Porque esto es importante, ¿no? Claro, por eso menciono que el diagnóstico es algo que explica, pero que no justifica. Sí. Y la salud mental implica conciencia, tratamiento, acompañamiento, responsabilidad progresiva. Porque ser conscientes de que una persona tiene alguna problemática de diagnóstico es importante saberlo. Pero no se trata de saberlo para justificarle todas sus acciones o para hacer burla de su padecimiento. Requiere un tratamiento. Si tú dices, ay, es que yo tengo TDAH, ok, y ya te atendiste, ya fuiste con la persona indicada, porque no puedes vivir la vida por ahí con un trastorno de déficit de atención y querer salir adelante en la vida. Si realmente tienes ese trastorno, atiéndete. No juegues a decir que eres bipolar, no juegues a decir que eres una persona depresiva, no juegues a decir que tienes trastorno de déficit de atención. Estoy leyendo aquí un comentario de Dan BL, me parece muy interesante. Gracias, claro, Dani, por compartirlo. Y dice, pareciera que se ve muy padre o se escucha muy padre tener depresión o ansiedad, etcétera. Y de hecho, hubo un tiempo que había jóvenes que subían videos diciendo que tenían Tourette, cuando eso no era cierto. No, pues claro, era una forma de sacar toda la agresividad que traían dentro, y de la abundancia del corazón habla la boca. Sí. Y una persona que dice o que finge tener el síndrome de Tourette no tiene ni idea de lo que sufre una persona que en realidad lo padece. Así que no son juegos. Por eso estamos tocando este tema, porque nos hemos percatado que en la actualidad es muy fácil que la gente juegue, etiquete, critique a las demás personas con este tipo de diagnósticos, sin que la persona haya sido verdaderamente diagnosticada. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia lo dice con claridad. Desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Nosotros tenemos que hablar siempre con la verdad. Para nosotros, los hijos de Dios, hablar la verdad, cada uno con su prójimo, es parte de nuestra vida diaria, es parte de lo que somos en Cristo. Por esa razón es que nosotros no podemos apapachar la mentira, nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos, ni tampoco tratar de engañar a los demás. Hay que tener cuidado de usar un diagnóstico sin fundamento, porque eso puede convertirse en un engaño. Ahora. Y engañarse a sí mismo, ¿no? Un autoengaño, literal. Ahora, es algo muy interesante ver esto, porque esto me lleva a pensar mucho en quiénes son las personas que escuchan, por ejemplo, nuestro programa. Son personas que están entendiendo que esto es para madurar, que esto es para crecer, que esta enseñanza es para salir adelante, para buscar el ser, el aprender y llevar
el conocimiento a la práctica y buscar de Dios y entre más sabemos, creo que la vida se nos puede hacer más sencilla de vivir. Y si un día descubrimos que verdaderamente sí tenemos algún trastorno, bueno, vayamos al especialista, busquemos el diagnóstico profesional y si es así, pues aquí tenemos muchas formas de ayuda. Podemos aprender cómo ayudarnos unos a otros, podemos aprender cómo salir adelante unos y otros, pero tiene que ver con una realidad, no con el juego de pensar que tengo algo y que lo único que voy a hacer es, justificarme con un diagnóstico que no he recibido de manera profesional. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en la congregación un grupo que se llama Grupo Kabaj. En otros programas hemos hablado de él. Y es un grupo precisamente para apoyo emocional, espiritual, de las personas con algún diagnóstico psicológico o psiquiátrico. Y el objetivo es que las personas puedan encontrar en el Evangelio, en la comunidad de fe, una oportunidad de vivir una vida más plena, una vida más completa y que no se sientan relegados por tener un diagnóstico. Pero aquí lo importante es que las personas deben traer por escrito el diagnóstico médico. Así es. No se reciben a personas que no vengan con diagnóstico médico. Si dicen que tienen algo, tienen que probarlo. Así es. De otra manera pueden decir, estoy pasando por una época de crisis, estoy pasando por situaciones de angustia, de preocupación, etcétera, y necesito compañía, necesito apoyo, necesito gente a mi alrededor que me anime, que me enseñe cómo utilizar la palabra para ponerla en práctica, y eso es diferente. Pero si llega una persona diciendo que tiene trastorno obsesivo compulsivo, pues debe de traer por escrito su diagnóstico. De otra manera no lo podemos recibir. Y aquí es muy interesante porque cuando iniciamos este Grupo Kabaj era mucha gente, eran muchísimas, más de lo que nosotros esperábamos. Conforme ha ido pasando el tiempo, ya vamos a cumplir 2 años, y conforme ha ido pasando el tiempo, las personas se han dado cuenta justamente que si no hay un diagnóstico, pues no es posible que sigan manteniendo la postura de decir lo que acaba de decir ahorita la pastora. Pues yo tengo este trastorno. No, yo estoy aquí porque tengo una situación y quiero arreglarla, no porque tenga un diagnóstico. Y también está bien, pero las personas que han llegado con diagnóstico, ¿sí? Quiero decirles que en estos casi 2 años que tenemos, esas personas han avanzado muchísimo, muchísimo. Las vemos, ya no son las mismas que eran el día que llegaron. Hemos visto cómo han crecido, cómo han salido pues adelante, y no porque nosotros seamos non plus ultra, no, porque ellos tienen atención psiquiátrica, porque ellos tienen atención terapéutica, porque ellos tienen un psicólogo, y aparte tienen Kabaj. Entonces es un grupo multidisciplinario el que tiene que estar apoyándote cuando realmente tienes un trastorno, y los avances se ven, se tocan, son palpables en las personas. Pero cuando yo digo, es que tengo este trastorno, sí, pero necesitamos que traigas tu comprobante de un psiquiatra, que te hagan test, que te hagan evaluaciones, etcétera, etcétera. Hubo gente que dijo, híjole, creo que no, mejor me parece que no es mi lugar. Y está bien, pero
Por eso estamos haciendo este programa, justamente por eso, porque se ha normalizado, se ha vulgarizado el hecho de decir, es que yo tengo TOC. ¿Por qué? Porque te gusta ver las cosas los colores juntos en tu closet. No, eres melancólico, ¿sí? O sea, eso es que eres melancólico, te gusta el orden, tiene que ver con tu temperamento. No tiene que ver justamente con que tengas un trastorno obsesivo compulsivo. Yo quisiera que platicaras con alguien que tiene el trastorno diagnosticado, realmente cuál es su situación. Y quiero decirte que una persona que realmente tiene el trastorno diagnosticado no lo anda divulgando justamente. O sea, no lo anda banalizando, ¿no? Sí, es interesante darnos cuenta que hoy, por ejemplo, en las redes sociales es muy común ver reels, publicaciones, etcétera, en donde te dicen, si tienes esto, esto y esto, entonces tienes ansiedad. Si tienes esto, esto y esto, entonces tienes trastorno obsesivo compulsivo. Si tienes esto, esto y esto, entonces tienes depresión. Y eso no es cierto. O sea, ¿te imaginas un profesional de la salud mental? ¿Cuántos años tuvo que estudiar para poder sacar su carrera, para titularse, para sacar su cédula profesional, para que cualquier persona con mucha iniciativa, pero como mi esposo dice, no hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa, porque hacen y dicen cada cosa, y que una persona que no es profesional de la salud se atreva a decir, pues si tienes tal y tal y tal síntoma, entonces eres una persona con depresión, con una persona con ansiedad, una persona con trastorno obsesivo compulsivo, una persona, y dice, la gente lo lee y dice, ay, sí, ¿sabes a qué se me parece o a qué me hace referencia? Esta situación que está pasando ahora con los diagnósticos en redes, en donde la gente empieza a adivinar qué tiene. Ahorita como que ya pasaron un poquito de moda los... se me fue el nombre. Donde te dicen el día, lo que te va a pasar en el día. ¿Los horóscopos? Horóscopos. Ya ahorita ya no es tan común No. oír de los horóscopos o que la gente esté pegada a los horóscopos. Creo que como que se fue por temporadas o por épocas o por moda. Ahora ya no se habla tanto de los horóscopos, ya en la televisión todavía por ahí sacan para los rezagados, ¿no? Pero en realidad ya no es el grueso de la comunidad que ve la televisión a la que le interesa ese tema. Pero ¿qué tal ahora adivinar el trastorno que tienes? Sí. Así que, así como antes te decían en la tele, en internet, en el radio, vamos a escuchar el horóscopo de los Aries. Y para el Aries, el día de hoy, el color es, y el número es, y la piedra es, y hoy va a pasar y no va a pasar, y te puede suceder, y prepárate, está atento por esto, por aquello. Y la gente que necesitaba un empujoncito para poder vivir su día o tener un poco de esperanza en la vida, se aferraba al horóscopo. Y era adivinación, total adivinación. Había gente que no salía de su casa sino lo leía, lo escuchaba o algo así. Cierto. Pero ahora ya no es
la cuestión del horóscopo. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes triste? ¿Has perdido la alegría por las cosas que antes te gustaban? ¿Tienes esto? ¿Tienes aquello? Entonces estás deprimido o estás ansioso o estás angustiado o tienes miedo o tienes... Y ahora la gente necesita escuchar ese tipo de cosas para saber qué es lo que tienen, porque tiene miedo o tiene preocupación de tener que tomar decisiones personales y no lo hace. No lo hace porque pues no le han dicho el día de hoy cómo le aparece o cómo le pinta su día. Por eso, cuando una persona se autodiagnostica por lo que oyó en redes sociales, porque siguió el programa de un médico, porque, etcétera, ahora está confundida. La persona se confunde más, aumenta su angustia y se retrasa la ayuda real. ¿Por qué? Porque el dolor verdadero se distorsiona. Fíjate, te lo voy a volver a leer porque esto es interesante. El autodiagnóstico confunde, aumenta la angustia, retrasa la ayuda real y distorsiona el dolor verdadero. Todo esto tiene que ver con algo que dice la palabra. Y la palabra dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya no estamos, gracias a Dios, en la época en donde buscar ayuda médica profesional, ya sea físicamente o psicológicamente, era falta de fe o incluso era pecado o era algo diabólico. Yo todavía de niña recuerdo que había congregaciones, me tocó conocer congregaciones cuando era adolescente, en donde a las personas les decían, si tú tomas el medicamento es que no tienes fe, no tienes fe. Y si te mueres, no es por no tomar el medicamento, sino por la falta de fe. ¿Y qué pasa? Que mucha gente verdaderamente en aquellas épocas, con toda la desesperación, quería encontrar la respuesta únicamente en orar o en creer, y padecieron situaciones de salud muy graves, porque no entendieron que la palabra de Dios dice, les enviaré sanidad y medicina. Sanidad y medicina. Ahí tenemos las dos formas en las que Dios obra. La sanidad es el milagro. La sanidad es la oración de fe que sana al enfermo. La sanidad viene del cielo, pero la medicina Dios la permite para que haya un crecimiento en la ciencia y haya avance y la gente pueda ser atendida, pueda ser curada, pueda ser sanada a través de la ciencia, a través del médico. Por eso, buscar ayuda profesional no es falta de fe, es sabiduría. Pero no te vayas del otro lado nada más, porque hay gente que dice, bueno, si Dios creó también la medicina, pues entonces ahora me voy solo con el médico y solo a la ciencia y solo al tratamiento. Y Dios dice que no. Necesitas combinar la oración con la medicina. Necesitas tener a la par la fe en el Señor y la atención médica. Es muy interesante todo esto, de verdad. Nosotros en Cabá
una de las cosas importantes es siempre comentar con las personas. Si te están medicando, tómate el medicamento. No dejes de tomártelo. O sea, nosotros somos solo una ayuda espiritual. El medicamento hace su parte. De hecho, esta palabra que decía La Paz está en Jeremías, donde dice que te dará medicina, ciencia y medicina. No. Sanidad y medicina. Está en Jeremías. ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor dice que es así? Pues porque lo necesitas. Hemos visto personas que dicen, no, es que yo no quiero tomar el medicamento, es que el Señor me va a sanar. Sí, el Señor te va a sanar, pero necesitas tomar tu medicamento. Hay cosas que ya en tu cabeza no están bien, en tu cerebro ya no están bien y necesitas hacerlo. Y no porque estén mal, sino porque hay sustancias que a veces no segregamos. Y entonces empieza la parte del medicamento que te ayuda a que las segregues y entonces estás más tranquilo, estás más tranquila. Entonces, no podemos, esto que decía ahorita la pastora, que no podemos autodiagnosticarnos. ¿Por qué? Porque te confundes, porque la angustia aumenta. Cuando ves en las redes sociales y a veces dices, bueno, pero es que lo está diciendo un psiquiatra, lo está diciendo un psicólogo. Sí, lo está diciendo de forma general. No lo está diciendo para ti como persona individualmente, ¿sí? O sea, no puedes pensar que si hoy tienes un dolorcito aquí y si el doctor que sacó un reel dice que si tienes un dolorcito aquí, tienes no sé, apendicitis, ¿sí? O que el hígado estás con cirrosis, entonces crees que tienes cirrosis y entonces crees que tienes apendicitis. O sea, no, necesitas ir al médico, necesitas que te diagnostiquen para que no seas confundido, para que tu angustia no haya tal, porque es que te gustan los que tienen el trastorno obsesivo compulsivo. Les gusta el orden, les gusta la limpieza. ¿Sabes? No a todos les gusta el orden y la limpieza. Hay otras cosas que te aseguro que no sabes. Pero si tú vas a algunos programas que hemos tenido nosotros y hemos hablado acerca del TOC, entonces vas a encontrar esa parte. Quisimos hacer este programa justamente por eso, porque hemos hablado, así como otras personas ponen un reel, ponen una historia, ponen un post, sí, o incluso hacen un podcast de algunos trastornos y tú dices, yo sí tengo todo eso, entonces yo tengo ansiedad. Y entonces tienes ansiedad y vas a tener angustia, ¿sí? ¿Por qué? Porque algo que no sabías que tenías, hoy crees que tenerlo y entonces eso te da angustia, ¿sí? Y no vas al doctor porque ¿cómo crees? Pues si ya lo dijo el doctor que puso el reel y entonces eso retrasa la ayuda que de verdad necesitas, ¿sí? Y todo lo que sientes, todo lo que te duele está distorsionado. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. La ayuda profesional no es falta de fe, ¿sí? La ayuda profesional es algo que Dios ha permitido para que podamos trabajar lo espiritual y lo profesional, la ciencia, lo que dice la ciencia. Y eso es sabiduría, ¿sí? Porque invisibilizar el dolor real, cuando todo se nombra igual, lo haces invisible. Las personas que están medicadas, dicen, bueno, pues ya estoy medicada, ¿sí? Y terminan minimizando. Y cuando viven crisis reales, entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Luchan por funcionar cada día. Una persona que realmente está diagnosticada, ¿sí? Está medicada, vive crisis reales,
luchan por funcionar cada día. De verdad, conozco personas que por estos trastornos han dejado su vida normal, ya no trabajan o no van a la escuela, no hacen cosas que debería hacer cualquier persona, pues no puedo decir normal porque normal habría que ver cuál es la normalidad, ¿no? También ya hemos hablado acerca de eso en algunos otros programas. Y a veces terminan todos estos síntomas, todas estas situaciones terminan siendo minimizadas, ¿sí? Porque la banalización, ¿sí?, reduce el que podamos ser empáticos con las personas. Reduce justamente el que alguien está sufriendo un trastorno real, pero pues yo también lo estoy sufriendo porque los posts lo dicen, porque las historias lo dicen, y entonces pues yo no vivo lo que ese hombre está viviendo, lo que esa mujer está viviendo. Ese es exagerado. Así no se vive eso. No, tú no tienes un diagnóstico. Y la persona que sí lo tiene está medicada, vive crisis reales y muy fuertes y luchan por funcionar día a día. ¿Qué dice la palabra en esta parte de no ser empáticos con estas personas porque nosotros creemos que tenemos esta situación, esta enfermedad, este trastorno? ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra en Gálatas 6:2, llevad los unos las cargas de los otros. Dios nos pide que seamos empáticos. Es que yo creo que yo lo tengo y entonces sé que puede ser mejor o puede ser peor o está exagerando. No. Dice que tú seas empático. ¿Cómo? Llevando las cargas los unos de los otros. Estoy parafraseando lo que acabo de decir, que dice la palabra, porque la palabra dice, llevad los unos las cargas de los otros. Nosotros tenemos que ayudar a estas personas que realmente tienen un diagnóstico, que están medicadas, que viven crisis reales, que luchan por funcionar cada día. Nosotros tenemos que estarlos apoyando, entender sus diagnósticos. Evidentemente, una persona que está diagnosticada no siempre va a andar con la bandera de yo tengo un diagnóstico, quiero decirte. Quien no está diagnosticado generalmente vive con esa bandera, ¿sí? Porque a veces es un justificante. Entonces, para poder llevar cargas reales, primero hay que reconocerlas con verdad. Cierto, y esto es parte de lo que es importante que tengamos presente, porque la lengua tiene poder. Y dice la palabra que la muerte y la vida están en poder de la lengua. O sea, tú dices que tienes algo que nadie te ha diagnosticado, pues es obvio entonces que ese algo se va a volver realidad en tu vida por estarlo repitiendo tantas veces. Así es. Lo que dices, recibes. Esa es una frase que tienes que tener presente toda la vida. Lo que dices, recibes. Dices que eres tonto, tonto serás. Dices que eres incapaz, incapaz serás. Ajá. Dices que eres inútil, insuficiente, pues inútil e insuficiente serás. Porque lo que dices, recibes. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Por eso no andes diciendo, soy bipolar, soy, tengo TOC, soy una persona depresiva, soy una persona iracunda, dices, recibes, literal. Por eso Dios nos llama a declarar su palabra. A lo que sale de nuestra boca debe de ser la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora, el Señor Jesús nunca etiquetó a las personas, nunca. Él veía las necesidades
profundas del alma de cada ser humano que se acercó a Él. Y Él lo dijo claramente a través del apóstol Pablo en Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que edifique. No podemos utilizar lenguaje al azar o libremente cuando se trata de diagnósticos clínicos que tienen que ver con la salud mental. No podemos ni debemos, ¿sí?, utilizar esas palabras tan fácilmente y tan irresponsablemente. Por ejemplo, cuando vemos a una persona que se está comportando totalmente irracional, en lugar de decir, es que está loco. Porque eso es bien fácil, ¿verdad? Uh-huh. Lo oímos y lo decimos con mucha facilidad. Es que está loco. ¿Por qué no decimos mejor? Está pasando por un momento difícil. Pero ¿por qué etiquetamos con un diagnóstico de salud mental a una persona que está teniendo un arrebato emocional? No sabemos cuál es la crisis por la que esté pasando, pero no tiene que ver con locura. Locura es un término mayor y sin embargo lo utilizamos con mucha ligereza. En lugar de que tú digas, yo he escuchado a personas decir, ay, pues ya ni modo, soy bipolar. Ajá. ¿Por qué no podemos decir, saben qué? Hoy tengo emociones variables. Uh-huh. Hoy tengo emociones que no las he podido ordenar y estoy pasando por un momento de emociones variables. Pero no tienes que declarar que eres bipolar porque lo que dices, recibes. Y no te asustes cuando te digan que requieres atención psiquiátrica o que es necesario que pases unos días o una larga temporada en un lugar donde se atiende a la gente bipolar. Entonces, no digas cosas que no son. Así es de que, recuerda esto, una persona no es su diagnóstico. Una persona no es su diagnóstico. Tiene una condición, pero ante todo, si esa persona conoce a Cristo, es un hijo de Dios. Por lo tanto, no podemos estar jugando con diagnósticos que nadie les ha dado o nos ha dado, y nosotros no podemos sentirnos tan hábiles como para decir desde nuestro poco conocimiento que se trata de una persona con TOC, una persona con ansiedad, una persona con depresión, una persona con algún otro tipo de diagnóstico. Por eso, una persona no es su diagnóstico. Si ya está teniendo un problema, no le pongas una carga más pesada. Es que estás loco, es que eres un bipolar, es que eres una persona depresiva, toda la vida estás depresiva, eres negativa, eres una persona que nunca ves las cosas favorables, nunca ves las cosas buenas, eres negativa, eres una persona que no puedes ser mejor. Si la persona ya está pasando por un problema, ¿por qué le echamos más tierra encima? Así es. Así que, si es un creyente, si es un hijo de Dios, por favor, no te atrevas a ponerle una etiqueta, una carga más pesada de la que tiene. Anímale a buscar ayuda, anímale orando por esa persona, por él, por ella, anímale a acercarse a lo que la iglesia ofrece, la iglesia pone al alcance de la gente. Dile, mira, hay un grupo, puede ser para ti, puede no ser, pero no pierdes nada con ver, no pierdes nada con acercarte y mirar y decir, creo que este grupo, por ejemplo, Cava, no es para mí, no es la parte que yo estoy buscando. Ok,
Habrá otra cosa que el Señor ponga a tu alcance, pero no necesariamente se tiene que tratar de una cuestión con un diagnóstico, con una etiqueta. Así es. Sí, no podemos etiquetar a las personas. Es una de las peores cosas que podemos hacer. Debemos ser empáticos, ya lo hemos estado mencionando. Debemos cambiar nuestro vocabulario. No podemos decirle a la persona algo, aunque esté diagnosticado, ¿no? No podemos hacerlo, porque debemos recordar que la persona no es su diagnóstico, la persona no es bipolar, la persona no es, ¿sí me explico? Sino que tiene una condición, pero ante todo, como decía la pastora, si es creyente, ante todo es hijo de Dios. Hemos venido viendo durante todo el programa varias situaciones, varias cosas que nosotros tenemos que ir viendo y recordando para que no caigamos en estas situaciones. Una de las primeras cosas es que no debemos usar ese tipo de enfermedades mentales para describir situaciones cotidianas. No podemos hacerlo. No puedo decir estoy deprimido solo porque tuve un mal día. Hablamos acerca de que esto es una vulgarización de la salud mental. Es hacer algo como minimizar el diagnóstico que tiene la persona y decir, bueno, pues sí lo tiene, pero pues no es tan bueno, porque como yo también lo tengo y tú no has sido diagnosticado. Entonces, también no podemos confundir los rasgos con un trastorno. La pastora nos hablaba acerca de que ahora en las redes sociales, que vemos en algunos programas, que vemos que hasta un médico, un psicólogo, un psiquiatra dijo, puntos importantes para detectar si eres bipolar, puntos importantes para detectar si eres, si tienes el trastorno obsesivo compulsivo. Y así cualquiera de todos estos que hemos venido hablando el día de hoy, no todo rasgo personal es un trastorno mental, ¿vale? Entonces, no es el que tú tengas algunas cosas de esas, no quiere decir que tú tengas el trastorno. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que tener criterios clínicos, ¿sí? Tenemos que ser diagnosticados, tenemos que ir haciendo conciencia de las cosas, porque etiquetar es una trampa. También estuvimos hablando de eso y hemos estado hablando de que esa etiqueta levanta muros y que un diagnóstico explica, pero no justifica todo. La salud mental implica tener conciencia, cuando hablo de conciencia es ir al médico, ¿sí? Él va a crear la conciencia en ti, vas a tener un tratamiento, vas a tener un acompañamiento y una responsabilidad progresiva, ¿sí? No podemos autodiagnosticarnos, insisto, porque vimos un test, porque alguien nos dijo, porque el psiquiatra mencionó los 10 puntos importantes. Nosotros los hemos mencionado también. Puntos que te pueden decir si tienes un trastorno. Sí, son puntos importantes, porque lo tienen las personas. Pero si tú los tienes, ve al médico. También eso te lo hemos dicho y sugerido para que vayas y realmente puedas tener eso. Si no, vas a ser confundido, vas a aumentar tu angustia, vas a retrasar una ayuda real y el dolor va a distorsionarse de forma enorme. No podemos invisibilizar el dolor, no podemos hacer invisible el dolor real. Cuando todo se nombra igual, lo hablábamos, las personas que están medicadas viven
crisis reales y luchan por funcionar cada día. Una persona que no está diagnosticada o que va a que se le dé un diagnóstico y no lo tiene, vivimos de alguna manera pues normal, vamos a decirlo así, pero una persona que sí está diagnosticada, que sí está, ella está medicada, vive crisis reales y lucha por funcionar cada día. No podemos banalizar porque si banalizamos, eso va a reducir la empatía y tenemos que ser empáticos con las personas. Hablábamos también acerca del poder que tiene la lengua, acerca de que tú lo que dices lo declaras y la palabra lo dice. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Eso lo dice Proverbios 18:21. Y sabes, Jesús jamás etiquetó a las personas. No fue y le dijo a la mujer samaritana, a ver tú, mujer, que has tenido tantos esposos. No. Él se acercó a ella tranquilamente. Cuando habló con Judas y le dijo, ¿me vas a traicionar? No le dijo, eres un traicionero. Cuando a Pedro le dijo, ¿me vas a negar? No le dijo, eres un negador, ¿sí? Me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo, ¿sí? O sea, él nunca etiquetó. Él siempre vio la necesidad del alma y lo vemos con la mujer samaritana. Él vio la necesidad que tenía esta mujer. Ella le reconoce como el Hijo de Dios y va y se lo cuenta a todo el mundo. Entonces, la palabra, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino que la edifique. Esto lo vemos en Efesios 4:29. Debemos también cambiar nuestro vocabulario. ¿Cómo hacemos esto? En lugar de decir estás loco, oye, estás pasando por un mal momento. Incluso yo misma, es que estoy loca, hoy estoy muy mal, hoy tengo depresión. No, hoy no tengo depresión. Hoy estoy pasando por un mal momento, ¿sí? No digo soy bipolar o no digas eres bipolar. Simplemente digamos, el día de hoy tenemos emociones variables y de esta manera vamos a poder no etiquetarnos y podemos cambiar nuestro vocabulario. Debemos recordar que una persona no es su diagnóstico, ¿sí? Una persona tiene una condición, pero tú y yo que creemos en Jesús, ante todo somos hijos de Dios. Entonces, vulgarizar la salud mental no ayuda. Educar, sí. Debemos informarnos siempre. Tenemos que hablar con responsabilidad. Debemos mostrar compasión, ¿cómo? Pues siendo empáticos. Y tenemos que buscar ayuda cuando sea necesario. Dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto está en Juan 8:32. Bien, pues después de este resumen completito de todo el programa, solo nos queda decirles que nos vemos el próximo martes. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes lo que hoy se compartió. Tengamos mucho cuidado de no autodiagnosticarnos ni autodiagnosticar a otros, no etiquetarlos con palabras que pueden marcar su vida o que minimizan el verdadero dolor de quien sí tiene un diagnóstico con ese nombre. Gracias a todos. Les amamos y queremos que cada uno de ustedes sea grandemente bendecido durante este día y esta semana. Gracias por estar al pendiente y nos vemos el próximo martes con el favor de Dios. Bye.
Bye, bye. Bye. Yo quiero que nos vayamos con la palabra que está en Jeremías 33:6, que dice: He aquí, yo les traeré sanidad y medicina. Los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana por Radio Núcleo 180.